terrible error que está cometiendo el Poder Judicial. Así es, mexicanos y mexicanas. Adivinen con quién se metió Norma Piña, con quién se metieron los ministros ratas, con quién se metió el Poder Judicial, nada más y nada menos que con el ejército y la marina. Chéquense nada más. Terrible error. Corte ordena publicar patrimonio de 23 ingenieros militares del AIFA. Por 6 votos contra 2, determinan que es infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional. Chéquense otra vez. Corte ordena, entregar información patrimonial de 23 ingenieros militares. Esto es una clara, ahora sí, venganza contra el presidente, contra el gobierno de la Cuarta Transformación, porque como el presidente Andrés Manuel los ha exhibido de todo lo que han hecho estos ministros, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, sobre todo encabezada por la presidenta que viene siendo Norma Piña, ahora sí desquitados y violando las leyes. Bueno, pues esta es una venganza contra el presidente, pero ahora sí que la regaron, se metieron contra el ejército. Dice, Corte ordena entregar información patrimoniales de 23 ingenieros militares. El Pleno voto a favor de la determinación del INAI de que se cumpla el derecho a la información de un particular que hizo la solicitud respecto al personal de la defensa implicado en la construcción del AIFA. Obviamente esto fue con malas intenciones. ¿Quién va a pedir esta información? ¿Quién fue este particular? Pues obviamente alguien de la derecha, alguien que no está a favor de la Cuarta Transformación, porque les apuesto que la mayoría del pueblo mexicano no confía, confía al contrario, le confía más al ejército, a la Guardia Nacional, a la Marina, que a estos jueces corruptos, que al Poder Judicial. Vamos a ver otra nota. Ordenan publicar declaraciones patrimoniales de ingenieros del AIFA. Bueno, pues esto no se hizo notar en otros lugares y sobre todo le hicieron preguntar esto al presidente hoy. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En primer lugar, señor presidente, yo quisiera saber su opinión, qué opinión le merece que la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace unas semanas confirmaron que había que entregar confirmaron la resolución del INAI contra la Secretaría de la Función Pública, en la que se ordenó entregar las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que estuvieron relacionados directamente con la construcción del AIFA. Al hacer públicas las declaraciones, todo el mundo puede saber los nombres de estos ingenieros que tienen información. El AIFA es un aeropuerto internacional estratégico y pues los datos hay muchos datos que deben de ser, pues no pueden saberse, ¿no? Porque pueden ser aprovechados por el crimen organizado. Y al saberse los nombres de estas personas, su cargo, que hacían, pues se pueden correr peligro ellos y sus familias. Por eso la Consejería Jurídica de la Presidencia se amparó ante esto, pero pues ya no se puede hacer nada porque los ministros, 6 de los ministros de la Suprema Corte votaron que se pudiera hacer esto. Esto también hay observaciones inobservaron en algunos artículos, ¿no? Estas gentes, estos ministros inobservaron inobservaron el acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque entre los formatos de las declaraciones
al artículo 20 que establece que los comités de transparencia de cada ente pública serán los responsables de clasificar la información de las declaraciones como reservada cuando su publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, emitido al marco de los artículos 108 y 113, fracciones 1 y 3, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos se está poniendo en peligro la vida de ellos y sus familias al hacer públicas estas declaraciones patrimoniales. ¿Por qué no mejor hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, o también hacer públicas muchos tribunales federales están en zonas de alta plusvalía y con unas rentas altísimas? Pues saber en cuánto se rentan estos edificios y esta infraestructura, y quiénes son a quién se le paga esas altísimas rentas. Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, yo creo que es de dominio público la actuación de los ministros de la Corte y de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Es un poder caracterizado por la corrupción, en donde impera el influyentismo y se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. No es un poder que tenga como propósito y demuestre en los hechos que defiende al pueblo, no imparten justicia en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Esto se fue descomponiendo como todo el gobierno a partir de que se estableció en México un gobierno oligárquico, es decir, un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Con la elección del 18 se libera el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero no el judicial. Ese poder sigue estando controlado por la mafia del poder económico y del poder político. Esa es la realidad. Entonces, los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar, se han ido a proteger al Poder Judicial. Por eso se ampara a delincuentes, se deja en libertad a presuntos delincuentes vinculados con hechos de corrupción. Por eso se descongelan o liberan las cuentas
de la familia de García Luna, se lleva a trabajar a la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia, a gente cercana a García Luna. Y como nosotros estamos denunciando este proceder corrupto, hay una actitud de venganza de parte del Poder Judicial en contra nuestra. Promueven o aprueban amparos en contra de las obras públicas que estamos realizando, liberan, ya lo dije, a presuntos delincuentes y se dan estas cosas. Mi opinión es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería dar a conocer toda la información, aun cuando estén violando la Constitución, las leyes, porque lo han hecho, se dedican a eso. Los que deberían de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes son los más tenaces violadores de la Constitución y de las leyes. Entonces, no dar motivo para que se sientan víctimas y que el conservadurismo tenga elementos para decir qué barbaridad, se cae en la ilegalidad, no se respeta al Poder Judicial, no se respeta al Estado de Derecho. No hay que dar ningún motivo, no testerearlos para nada, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, nada más aclarar las cosas, informar. La información es fundamental, que la gente sepa. Entonces, que se dé a conocer toda esta información que están solicitando. Es un poco lo del INE, que una consejera filopanista del bloque conservador nos pide que pongamos un letrero, se pone el letrero. ¿Qué más quieren? Todo. No hay. Pues así las cosas, mexicanos y mexicanas. ¿Cómo la ven con este caso del Poder Judicial yéndose ahora sí contra el Ejército, contra la Marina? Y pues como dijo el presidente, bueno, si ellos lo pidieron, bueno, vamos a dar esta información, que se sepa, pero estaría bueno, como dijo el periodista que le preguntó al presidente esto, bueno, si ellos están preguntando sobre los bienes de los marinos que hicieron, sobre el ejército que hicieron el ejército del AIFA, bueno, vamos a preguntar, o que haya otros mexicanos de que pregunten sobre los bienes de todos los ministros, bueno, que se haga público todos los bienes que tienen ellos, o sea, que sea recíproco entonces, o sea, como dijo el presidente, no hay como informar, no hay como que esté abierta la comunicación y que sea todo libre en el sentido de la información, que haya libre información. Y bueno, hay que saber, hay que preguntar en este caso cuáles son las propiedades de los ministros
así como ellos piden, como dieron ahora sí luz verde para que se sepa esta información sobre los generales, sobre todo los generales que hicieron la construcción del AIFA. Bueno, vamos a ver cuáles son las propiedades que tienen los ministros de la Corte. Ahora sí, este Poder Judicial corrupto, como ya sabemos, pues está en contra de la Cuarta Transformación del presidente. Ahora sí que antimexicanos y pues en este caso pues una venganza contra la nación. Espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas. Que tengan excelente día, compártanla, la información. Nos vemos al rato. Saludos.